Buenas tardes, ingeniero. Yo les voy a hablar sobre John Stuart Mill. John Stuart Mill nació en 1806 en Londres. Su padre, James Mill, conoció a su amigo filósofo Jeremy Bentham. Su padre le metió a un colegio muy duro, lo cual en un futuro quería que sea intelectual. Trabajó como jefe de oficinas en la Compañía Indias Orientales y más tarde mantuvo una amistad con Harry Taylor, lo cual 20 años más tarde fue su esposa, y con lo cual hicieron trabajos muy importantes. John Stuart Mill fue filósofo, político, senador, el cual defendía los derechos de los más vulnerables y la naturaleza. De allí defendía, lo cual era el primer ambientalista. También defendía los derechos de las mujeres, los derechos del voto de una mujer y el derecho dentro de una empresa. Harry Taylor fue una activista socialista junto con un movimiento socialista. Las obras de John Stuart Mill, la primera fue en 1843 con su obra Sistema de la Lógica. En 1844 fue su obra Ensayos de la economía política. En 1848 fue Principios de la economía política aplicada en la filosofía social. En 1859 sobre el liberalismo. En 1860 fue la concentración de un Estado representativo. En 1863 fue el utilitarismo. En 1869 tiene su obra Sometimiento de la Mujer. En 1873 su autobiografía. John Stuart Mill murió el 8 de mayo de 1873 en Francia. También hablamos sobre a mayor bien, mayor número de personas. Junto con Jeremy Bentham, que colocó que en lo más útil, en vez de lo elevado. Esto junto a lo moralmente correcto. También hablaba de la idea del liberalismo, que decía que una persona al ser libre se siente feliz y a la misma vez vive bien. Esto dentro del sistema moral. También hablamos de los límites de la libertad, que dice que al ser perjudicado una persona, perjudica a los demás. Los límites del ser humano los pone al ponerse un cargo como el gobierno. En este caso debe de existir un gobierno para que existan límites, para que existan reglas. Otra cosa importante es el fixismo, lo cual las personas permanecen aislados en un contexto. Otro rol importante de John Stuart Mill fue el utilitarismo, que decía mayor felicidad, mayor número de personas posible. Decía que la calidad es un sentimiento de satisfacción en vez de la cantidad. Nos trasladamos al utilitarismo, a la economía, que decía mayor beneficio, mayor utilidad, optimizando máximo, usando recursos mayores con el fin de minimizar los costos. En sí, las empresas lo que querían es maximizar la utilidad y al costo que sea, eso haciendo que la ganancia suba y que se minimicen los costos. Lo que buscaban era el beneficio de todos, minimizando
las pérdidas. Junto al padre de John Stuart Mill, Bethlen, los dos hablaban de un utilitarismo natural que decía el fin justifica los medios. Decía que los beneficios se consiguen sea como sea. También hablaba John Stuart Mill de minimizar los costos y minimizar los esfuerzos. Otro rol importante eran los impuestos. Hablaba que los impuestos deben de ser iguales para todos. Pero años después lo corrigió con su libro La diferenciación de los ingresos ganados y la diferenciación de ingresos no ganados. En este caso se podría decir que cuando un empresario vende más, ahí se debería cobrar los ingresos. Por otro caso, si un empresario vende menos, no genera dinero y por lo tanto no deberían cobrar impuestos. Otra parte importante era la distribución y la producción. Más antes creían que la producción y distribución eran iguales, pero John Stuart Mill lo diferenció. Decía que la producción se basa a leyes naturales, que son la agricultura, la cosecha, etcétera, que hablaban Smith y Ricardo. En este caso, la distribución es de una ley de carácter social e institucional que es regida por la sociedad. En este caso interviene el Estado. Otro aporte importante de John Stuart Mill fue el impuesto a la herencia, que decía una manera de compensar la acumulación de las riquezas era la concentración de los ingresos, imponiendo un impuesto a la herencia. En este caso, los antiguos de aquellos tiempos heredaban riquezas de sus padres, abuelos, y con eso tenían un poder histórico, sobre todo permanente. Decía que si alguien desea heredar y la otra persona hereda más, a esa persona se le cobrará impuestos. En este caso, ayudaría esos impuestos a distribuir los ingresos de la riqueza social. En mi opinión, pienso que está muy bien que cobren impuestos a los que tengan empresas grandes, pero a las pequeñas empresas que están empezando no creo que está bien, porque están empezando a trabajar, a hacer su proyecto. Las grandes empresas, en cambio, ya tienen, y está muy bien que cobren más a ellos que a los que no tienen. Es mi opinión. Esto sería mi trabajo concluido. Muchas gracias.